¿qué te parece si comenzamos, Ruth? Sí. Hoy vamos a meditar en Hebreos, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12. Hebreos 4, 12. ¿Ok? Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay otra versión que me gusta mucho, dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Dice, penetra en el alma, el espíritu, la articulación y la médula de los huesos. Y dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Entonces, aquí es muy importante que nosotros podamos comenzar a meditar en cómo desde el principio, cuando el autor de Hebreos está escribiendo esto, primero está hablando acerca de cómo nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, tenemos la palabra de Dios como una herramienta que podemos utilizar para todo lo que nosotros tenemos que hacer. Comienza diciendo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Muchas veces nosotros leemos la Biblia o muchas veces nosotros meditamos en la palabra simplemente como un libro en el cual leemos algún versículo o meditamos en algún versículo. Pero cuando el autor de Hebreos está diciendo que la palabra es viva y eficaz, es cuando recordamos o nos damos cuenta que hay palabras que desde el momento en el que tú las lees son palabras que se guardan en tu corazón. ¿Nunca te ha pasado que lees un versículo o estás escuchando alguna predicación o estás meditando y de repente Dios te habla a través de un versículo y dices, este versículo es mío? Este versículo es un versículo que inmediatamente como que lo recuerdas, ¿no? Y puede pasar el tiempo, pueden pasar los años y ese versículo siempre lo tienes ahí, ¿no? Como si fuera un versículo que es tuyo. Pero es que de eso se trata, es que Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Y podemos entender que por eso dice que es viva, no es una palabra que nada más se queda ahí como un libro más que leemos, sino es una palabra que verdaderamente tiene el poder para transformar nuestra vida, ¿no? Sí, sobre todo eso que hablas acerca de la palabra transformación, o sea que no son solo, nosotros podemos leer cualquier tipo de libro y si nosotros leemos a lo mejor palabras nada más bonitas o cualquier otra cosa, pues son cosas que dices, se escucha padre, qué bueno, pero no causan nada en tu vida. La palabra la palabra de Dios no es así. Uh-huh. La palabra de Dios tiene un efecto en tu vida y nosotros sabemos que si nosotros la hacemos real, si nosotros vivimos en ella, nuestra vida es transformada y nuestra vida es cambiada. Exacto. Empezamos a entender las cosas y por eso Dios habla mucho acerca de la obediencia. De hecho, un versículo antes habla acerca de eso. Habla mucho acerca de la obediencia. ¿Por qué? Porque así como un niño al principio no sabe cómo hacer las cosas y el padre le enseña las cosas, uh-huh. Así Dios con nosotros. Al principio tal vez no podremos saber qué va a pasar en el futuro o cómo hacer las cosas o qué es lo que nos va a convenir o X o Y. Pero a través de su palabra Dios nos está diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder vivir una vida de bendición, exacto. Para poder ser transformados, para poder dejar atrás las cosas que a lo mejor nos están afectando, para poder, no sé, a lo mejor vencer temores, inseguridades, para poder conocer quién es Dios, quiénes somos nosotros. Entonces, a través de la palabra, nosotros empezamos a tener una vida diferente, pero aquí la clave es entender que está viva. Ajá. Aquí la clave es entender eso. ¿Por qué? Porque si nosotros nos convertimos en personas que siempre estamos repitiendo lo mismo o que siempre estamos leyendo la Biblia o repitiendo lo mismo o a lo mejor memorizándonos cosas pero no llevándolas a cabo, pues la verdad es que estamos tomando las cosas como si fuera un libro normal, pero este libro es transformador. O sea, esta es la palabra de Dios. Y hay un versículo que dice que Dios ha puesto su palabra al mismo nivel de su nombre. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, que realmente tiene un poder mayor, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay otro nombre como el de Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender, porque hay personas que dicen, no,
¿Cómo vamos a poder saber quién es Dios si nosotros desechamos su palabra? O si no tenemos tiempo para conocer su palabra. Es imposible. Es imposible. Y hay personas que dicen, no, es que yo sí quiero a Dios, pero pues la Biblia como que es, no, o sea, si nosotros conociéramos todo lo que hay en ella, nosotros podríamos entender cómo nuestra vida sería transformada totalmente y en todas las áreas. Por eso siempre estamos hablando acerca de todas las áreas. Exactamente. ¿No? Sí, y me gusta mucho, fíjate que hay otra de las versiones, hay otra de las versiones que dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. Y es así como nosotros podemos darnos cuenta por qué dice que la palabra es viva y es eficaz. Porque al final son las palabras que Dios está pronunciando. Por eso es que la Biblia tiene vida. Por eso es que la palabra que encontramos aquí tiene el poder de cambiar y de transformar. Ahora mencionas que esto es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Me gusta mucho cuando dice que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. Cuando nosotros vemos una espada, ¿cómo son las espadas de dos filos? Una espada normal es por lo general, bueno, el ejemplo más claro es un cuchillo. Tú ves un cuchillo que usas para la cocina y es un cuchillo que tiene filo solamente por un lado. Cuando nosotros vemos una espada que se utilizaba por lo general en la guerra, es una espada que vemos que de ambos lados de la cuchilla tiene filo. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando entraba, ya sea que hacia arriba o hacia abajo, la espada tenía el poder o la fuerza para poder cortar cualquier cosa. Entonces, cuando la palabra de Dios abre o cuando la palabra de Dios corta, ¿qué sucede? Expone. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú tienes una naranja? Vamos a poner el ejemplo más claro, más sencillo. Pones una naranja, la partes y la abres y te deja ver todo lo que hay por dentro de la naranja. La Biblia funciona exactamente igual. Al momento que la palabra entra y corta, ¿qué sucede? Expone todo lo que hay dentro de ti. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Por eso es que dice, es más cortante y al final dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos. Al final, cuando nosotros ponemos todo a la luz de la palabra, como lo hemos dicho ya, la palabra que hace nos muestra lo que hay dentro de nosotros. Es decir, al momento de que yo leo la Biblia, por eso hay gente que dice, es que cuando leo la Biblia me confronta. Cuando leo la Biblia es como, híjole, o sea, es muy fuerte. Por eso hay una parte donde le dicen a Jesús, dura es esta verdad. ¿Por qué? Porque lo que está hablando muchas veces nos confronta con una realidad que nosotros a veces queremos ignorar, pero la Biblia es la que viene y nos dice, hey, esto es lo que se está viviendo, esto es lo que hay en tu corazón, esto es lo que hay en tus pensamientos. Y al final por eso la Biblia o la palabra de Dios se vuelve este parámetro en las cosas que nosotros hacemos, o se vuelve la brújula, ¿no? Se vuelve, a mí me gusta decirlo, la Biblia es como la guía, es la brújula que te dice hacia dónde ir en tu vida y cómo hacer las cosas, ¿no? Sí, y me gusta que dices eso porque también, o sea, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, muchas veces la leemos para aprender, ¿sí? Y nosotros también la leemos también para enseñar o para compartir a otras personas. Pero me gusta eso que dices, que siempre la debemos también de leer sabiendo que cuando la estamos leyendo, Dios nos está hablando a nosotros mismos y nos está exponiendo. Por eso nunca debemos de nada más abrir la palabra para compartir a los demás. Tenemos que hacerlo para nuestra propia vida y nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando todo el tiempo. Por medio de la palabra, o si ustedes se dan cuenta, no sé, en los devocionales o en las prédicas o cuando tú estás leyendo la Biblia o X o Y, siempre eres confrontado en algo o siempre Dios te habla en algo, o sea, algo que tienes que cambiar o algo que tienes que trabajar o algo que te tienes que dejar. Pero esto no es nada más para que digas, ay, me cayó la piedra y sigo con mi vida. O sea, realmente si nosotros somos atentos y escuchamos la voz de Dios y Dios nos está hablando y nosotros obedecemos en lo que nos está diciendo, cada vez que nosotros abramos la Biblia y cada vez que nosotros escuchamos su voz o seamos confrontados en X o Y, o Dios exponga algo acerca de algo que estamos haciendo mal, nosotros realmente vamos a tener ¿cómo puedo decir? Un cambio radical en nuestra vida. Pero esto es a través de obedecer. Entonces,
Antes de esto dice, habla acerca de la obediencia, pero me gusta, aquí, me gusta en el 4, en el mismo capítulo 4, en el versículo 2, dice que esto no dice, pero esto no les aproveche el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, quiere decir que los que leen la Biblia, pero no acompañan la palabra de Dios con fe, no acompañan la palabra de Dios con obediencia, no acompañan la palabra de Dios con creer, no les aprovecha para nada. Exactamente. O sea, realmente necesitamos entender que esta es una vida de fe, que nosotros leemos algo y nosotros comprendemos y nosotros decimos, está bien Dios, o sea, tú me estás mostrando esto, yo lo voy a hacer. Y por medio de la acción, nosotros empezamos a ver una nueva realidad en nuestra vida, ¿no? Sí, y por eso se trata, decías ahorita, creer, creyendo que esto es verdad y que ahora es la base de todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Al final, nosotros podemos leer, pero sin creerlo, pues al fin, como decíamos hace ratito, va a ser como si leyéramos nada más otra cosa, o un texto más, o algo simplemente pues para leer y nada más, pero lo que tiene la palabra, o lo que tiene la palabra de Dios, es que nos muestra diferentes cosas. Uno, obviamente viene y trae revelación a nuestra vida acerca de cosas profundas, acerca de cosas íntimas. Por eso es que dice, revela o examina nuestros pensamientos y nuestros deseos, pero también nos revela la naturaleza de Dios, nos revela la naturaleza creativa de Dios, nos revela acerca de la salvación de Dios, nos habla acerca de el poder que hay en Él, cómo hay, nos habla desde el principio hasta el final, nos habla acerca de un Dios de amor, de un Dios de poder, de un Dios que restaura, de un Dios que nos da todas las cosas. Y así, a través de estas verdades, es que nosotros podemos entender y caminar en lo que Él dice. Por eso es que yo puedo leer y decir, la palabra de Dios es viva. Es viva porque cada versículo que yo veo, hay otro versículo que dice que es como si fuera un carbón encendido. Sí. Es algo que entra y que tú dices, hay poder. Hay poder, por eso es que hoy en día, fíjate que es bien interesante, Ruth, pero gracias a la tecnología, el poder tener ahorita tantas aplicaciones donde tú puedas tener la Biblia, está fregón. Porque tú puedes estar en cualquier lado y tú puedes tener la Biblia inmediatamente. Antes yo recuerdo, pues cuando no teníamos smartphones, pues tenías que traer tu Biblia cargando todo el tiempo, ¿no? Entonces la gente traía siempre su Biblia y luego decía, oye, un versículo que hable de el perdón. Y ahí estaba, y buscando así, ¿no? Ahorita está fregón porque ya nada más en tu app le pones perdón. Y luego te va a dar Ay, no me gusta tanto. Te va a dar un display así de todos los versículos. Digo, está padre, pero creo que nunca me va a... o sea, no y está padre. Después las personas no saben dónde están los libros. Bueno, eso sí es real. Pero por eso nosotros siempre los invitamos a que tengan su Biblia. Sí, me gusta más la O sea, está Biblia, padre tener las aplicaciones, como yo siempre se los he dicho, la The Bible App está muy buena para que tú puedas tener referencias de diferentes versiones, pero es importante que tú siempre tengas tu Biblia física, ¿no? La cual es tuya, la cual, como tú lo tienes subrayado, circulado, de color. Mira, Ruth, enséñale nada más esa primera parte que tienes de Hebreos para que vean. Circulado con flechitas y todo. ¿Por qué? Porque al final Dios te habla y de eso se trata. Algo bien interesante es eso, es que cuando nos damos cuenta que la palabra es viva, un mismo versículo, Dios te puede revelar diferentes cosas en diferentes ocasiones. Yo tengo versículos que tienen fechas de diferentes años, donde Dios me ha hablado diferentes cosas y en cada uno tiene diferentes aplicaciones. Y al final se trata de entender que esto lo que sirve como la guía para nuestra vida. Siempre se los hemos platicado. Todo lo que nosotros tenemos, de hecho una vez alguien me dijo, todo lo que alguien te comparta, todo lo que alguien te diga, todo lo que alguien quiera hablarte acerca de Dios, siempre exponlo a la luz de la Biblia. Ah, sí. Siempre. Si tú escuchas una predicación, si tú escuchas un sermón, si tú escuchas una conferencia, alguien que esté hablando acerca de Dios, todo siempre refléjalo con la luz de la palabra. Eso te va a decir si lo que están hablando es verdad. Porque si dejan por completo de lado la Biblia, entonces pues es motivacional meramente, ¿no? Y al final se trata de eso, de que la palabra sea la guía. Por eso dice que es viva, es poderosa,
y es eficaz. ¿Qué es Sí, eficaz? nosotros Que tenemos hace que rápido conocer, o sea, no podemos vivir nada más escuchando a los demás. También tenemos que tener este conocimiento acerca de quién es Dios y crecer en eso. Exactamente. Hay una cosa que me gustaría decir después de este versículo, en el 13, me gusta mucho el 13, porque a mí me da una confianza completa. Dice que la palabra es viva y la palabra es eficaz y es como esta espada, como dice Paco, que expone todas las cosas dentro de nosotros, y a veces cuando las cosas son expuestas a la gente no le gusta. Pues digo, a mí yo creo que yo me acostumbré, pero al principio pues tampoco me gustaba, o sea, no me gustaba que me dijeran como mis errores o lo que yo tenía que cambiar. Entonces pues sí me confrontaba mucho la Biblia, pero cuando yo empecé mi vida empezó a ser transformada. Me di cuenta que es algo que me conviene, entonces empecé a bajar la guardia y empecé a dejar que Dios hiciera cosas en mí, transformara cosas en mí, y mi vida cambió. Pero lo que quiero hablar es acerca del 13, que dice, antes bien, dice, desde el principio lo voy a leer, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir eso? No tienes por qué tratar de ser otra persona con Dios. Con Dios no sirven las caretas. ¿Por qué? Porque Él nos conoce incluso más que nosotros mismos. Y cuando Dios expone algo a nosotros, para que nosotros abramos nuestros ojos y empecemos a cambiar nuestra vida, o empecemos a hacer cosas a un lado, o a lo mejor expone cosas que nos están desviando o que no necesitamos, es nada más por nuestro bien. O sea, él no quiere hacernos daño, o Él no quiere hacernos sentir culpables. ¿Por qué? Porque pues sabemos que Cristo vino a arrancar la culpa, ¿no? Entonces lo quiere hacer para que nosotros podamos tener una vida transformada, para que nosotros podamos vivir de una forma. Entonces, ¿por qué estoy hablando acerca de esto? Porque con Dios podemos ser nosotros mismos. Exacto. Y con Dios podemos simplemente decir, Dios, tú sabes que yo he batallado toda mi vida con esto, o sea, tú me has acompañado y tú has visto todas las cosas. A ti no te puedo ocultar nada. Entonces, el día de hoy vamos a esto. Esa relación personal con Dios nos va a cambiar la vida completamente. Sí. Porque ya vamos a dejar, siempre estamos hablando que no tiene sentido ser dos personas. ¿Y por qué siempre estamos hablando de esto? Porque hoy lo podemos ver en las redes sociales. A lo mejor yo posteo algo, a lo mejor posteo una foto donde estoy súper feliz, pero cuando termino de postear el post me siento súper infeliz. ¿Qué sentido tiene? Mejor vamos con Dios, que nos da plenitud y realmente seamos felices. Entonces, una vida con Dios es una vida completa. Exactamente. Una vida en la cual todo es expuesto, pero para nuestro bien. Una vida en la cual Dios es la persona que nos conoce 100%, conoce 100% nuestro corazón, conoce 100% también nuestros errores, sí. Conoce 100% todo, y aún así desea cambiar nuestra vida para bien, ¿no? Sí, en esa parte es bien importante como lo mencionas. ¿Quién nos conoce mejor que Él mismo, que fue quien nos creó? Nadie. Y Él sabe, ¿no? Y a pesar de cualquier cosa, Él que dice, a ver, esto es lo que yo tengo para ti. Él decide amarnos aún a pesar de todo esto y a darnos una vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar en ella. Y darnos una respuesta. Eso es lo más importante. Él te dice, a ver, si tú estás viviendo de esta manera, aquí está lo que tú tienes que hacer. Aquí está cómo tú puedes vivir. En lugar de, eso es lo más increíble, Dios en lugar de que nosotros nos acerquemos a Él y nos rechace, ¿qué hace? Nos dice, no, estas son las cosas que tú puedes hacer. Dios siempre está para abrazarnos, recibirnos. Y lo más increíble, muchas veces nosotros mismos somos los que nos apuntamos, muchas veces nosotros mismos somos los que, no, ¿cuál es la palabra correcta? Nos juzgamos o somos duros al momento de hablar contra nosotros mismos, de decir, es que he hecho estas cosas o es que no he hecho estas cosas, cuando Dios lo que hace es decir, a ver, ven, yo te conozco, yo sé cuáles son los problemas que tienes, yo sé cuáles son las cosas que no has hecho, yo sé qué es lo que estás viviendo. Entonces, ¿qué dice? Esto es lo que tienes que hacer.
Pero Dios es el que nos empuja, no nos deja nada más así como que, sí, está bien, no te preocupes, no pasa nada, vente. No, te dice, hey, agarra la onda. O sea, hay cosas que se tienen que hacer y Él a través de su palabra es que nos muestra eso. ¿Por qué? Porque Él es el que nos conoce. Y sí, y nosotros tenemos que saber eso. O sea, estamos hablando acerca de la palabra, ¿por qué? Porque tampoco podemos decir, por eso siempre decimos que Dios nos da una nueva mente cuando también nos da una nueva vida. Exacto. O sea, y Él nos empieza a enseñar cosas y Él nos empieza a enseñar cómo es como Él diseñó. Siempre estamos hablando acerca de diseño, cómo Él diseñó la vida, cómo Él diseñó el ser humano, cómo Él diseñó todo, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros también, como venimos de antiguos pensamientos o antigua forma de pensar, nosotros queremos acoplar a Dios a nosotros. O sea, yo quiero vivir de esta forma. Sí. Y Dios, así como yo quiero vivir, yo quiero que tú me bendigas. Pero ¿por qué no quieres? O sea, me explico, o sea, como que a fuerza queremos que Dios, ¿cómo puedo decir? Haga que todo trabaje a nuestro favor, a pesar de que nosotros estamos viviendo de una forma diferente, sí, a la que nos conviene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Simplemente decimos, bueno, yo ya no quiero hacer las cosas a como yo quiera, quiero hacer las cosas a como tú quieras, enséñame cómo debo de vivir. Exactamente. Y cuando nosotros tenemos ese corazón y empezamos a aprender, bueno, ya empezamos a ver, no manches, me está saliendo bien esto, tengo este tipo de amistades, me siento de esta forma, me está viendo, me explico, y empezamos a ver los cambios, pero necesitamos conocer su palabra, necesitamos que nos sea revelada su verdad a través de su palabra, necesitamos caminar en su palabra, vivir su palabra, necesitamos todo esto y no son nada más palabras, o sea, realmente es una transformación total en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y la clave aquí también es dejar que penetre hasta lo más profundo. Si nosotros no dejamos que esto que dice sea mostrado, va a ser como si topara, ¿no? Imagínate que nada más se está intentando y que haces uno mismo es el que se pone este caparazón y dice, ¿sabes qué? Como dicen, prácticamente hacemos oídos sordos, ¿no? Y no queremos entenderlo, pero al final cuando nosotros abrimos y dejamos y le decimos, está bien Dios, Él entra y ¿qué va a hacer? ¡Pum! Va a ser una revolución por completo y todas las cosas van a ser transformadas. Sí, así es. ¿Ok? Pues ¿qué te parece si terminamos orando, Ruth? Muy bien, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios, que es viva, es poderosa, es eficaz, pero sobre todo es una palabra que transforma y que nos hace darnos cuenta todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Jesús, porque a través de tu palabra podemos tomar aquello que tú ya nos has entregado y vivir en la vida que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque a través de la palabra te revelas a nosotros, porque a través de la palabra nos muestras aquellas cosas que tú tienes, aquellas cosas que nosotros vivimos, aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, pero también aquellas cosas que tú nos has dado para que nosotros podamos vivir plenamente. Gracias por tu plenitud, gracias por tu libertad, gracias por tu palabra, Dios, que nos hace caminar en estas verdades. Gracias por tu palabra que nos hace vivir estas verdades. Gracias por todo lo que nos das hoy. Entendemos, abrazamos esto y dejamos que penetre hasta lo más profundo y que nos muestre cada cosa, porque estamos ahora caminando en tu verdad y en lo que tú tienes para cada uno de los que estamos hoy aquí, Dios. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por este mensaje. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén. Amén.